regreso con ustedes nuevamente. Viene un tema interesante, no me estoy riendo de nada malo, pero muy bueno. Mucho hemos hablado del poder que posee la hipnosis, ese era el comienzo, sobre la voluntad en las personas. Y sobre eso, y para conversar, tengo a mi gran amigo, el Mundo Vitán. No reímos, Vitán, ¿verdad? Sí, se pasa bien en este programa. Totalmente. ¿Cómo podemos definir la palabra voluntad en Mundo? Mira, la voluntad viene siendo el derecho inalienable de toda persona de decidir qué es lo que quiere hacer. O sea, de tomar el derecho de ese libre albedrío que tenemos todos, ya sea para el bien, ya sea para el mal. De ti depende. ¿Qué te parece? Corto, conciso, pero preciso. ¿Y qué tiene que ver la hipnosis con esto? Mira, normalmente la hipnosis viene siendo una forma por medio de la cual se le puede hacer a la persona, no que cambie su voluntad, porque la idea no es cambiar la voluntad, sino podemos hacer cierta forma o manera de que la persona pueda alterar aquello que desea, convirtiéndolo en su voluntad. La última vez que estuviste en el programa hablamos del deseo. Sí. Aquí estamos dos palabras que al empezar el segmento estábamos confundiéndola un poco. El deseo y la voluntad son dos cosas diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, ¿la voluntad, nos puede alguien prohibir nuestra voluntad? No, jamás, porque esa es una cosa que tenemos nosotros, que nosotros decidimos por nosotros mismos. O sea, tú puedes decidir hacer el bien o el mal porque esa es tu voluntad. O sea, tu albedrío. O sea, eso es lo que tú decides hacer, es tu voluntad. Ahora, el deseo es algo que yo quiero que posiblemente me caiga dinero del cielo. Todo el mundo lo desearía. No sucede. Todo el mundo lo desea y es la voluntad de cada uno. Exactamente, ¿verdad? pero la voluntad dice trabaja para que lo obtengas. Claro, podemos hacer tú decías que podemos hacer algunos cambios, algunas variaciones a través de la hipnosis. Exacto, o sea, lo que se hace es cuando la persona está en hipnosis, que eso es una relajación profunda, o sea, vamos, digamos, bien profunda, lo que hacemos es que le hacemos sugestiones para que la persona lo tome como propio, de manera que no es que te vamos a cambiar tu voluntad de hacer las cosas, pero sí podemos medio corregirlas para evitar los problemas en tu propia vida, tus indecisiones. Por ejemplo, una persona que decide, hoy quiero comenzar un trabajo nuevo. ¿Cuál es la primera cosa que tú tienes que hacer? Salir a buscarlo, porque si no es muy difícil que vaya a llegar a ti. Claro que sí. La voluntad sería, voy a salir y salgo. El deseo es, yo quiero un trabajo nuevo, pero hasta ahí queda. La voluntad es la que te obliga a hacer las cosas, ya sea para bien, ya sea para mal. En lo que es la voluntad, mucha gente sufre el problema de que no reacciona. Exacto, eso se llama que cuando tú tienes la voluntad, pero no ejecutas, te quedas en la mitad, lo que se convierte en simplemente un deseo. Ok, entonces ahí es donde entra la hipnosis y le ayuda exactamente. A dar ese otro paso. Con la hipnosis lo que hacemos es afianzar la idea de forma y manera que tu cerebro, tu subconsciente te va a obligar a hacerlo. O sea, la persona decide hacer algo, si tú no la llevas a cabo, sencillamente nunca vas a llegar. Es como el corredor, yo quiero ganar, pero nunca arranca de correr. Es muy difícil. Entonces tú para poder llegar a una meta, tienes que tener la voluntad de hacerlo, el deseo de hacerlo y llevarlo a consecuencias. Si tú no juntas todas esas, digamos, esas acciones, jamás se convierte en una realidad. Tengo una pregunta muy interesante. ¿Esto que describes afecta a todas las personas en igual forma o existe alguna variación según el carácter o personalidad del sujeto? Mira, por lo general se pudiera decir que esto afecta a todas las personas casi por igual, porque una persona floja va a demorar más tiempo, una persona más activa va a demorar menos tiempo. Una persona que se logra concentrar más es más rápido de poder llegar a consecuencias, mientras que uno que anda desperdigado por ahí, distraído, jamás va a lograr poner su voluntad sobre su deseo de llegar a hacer algo. Por lo tanto, todo el mundo es afectado, cada quien en su forma y en su manera. ¿Estas conductas y hábitos pueden modificar a una persona utilizando la hipnosis? Totalmente, porque para eso es que uno puede decir que a toda persona se le puede alterar en el sentido de recomendar, reforzar la voluntad que una persona tiene. Por ejemplo, aquella persona que desea dejar de fumar, tiene que tener ante todo voluntad, tiene que tener deseo, pero tiene que tener también una parte interna que le diga, cuando esto empieza, esto no va a volver a pasar. O sea, mientras la voluntad esté a un nivel al que corresponde, podemos solucionar un montón de otras conductas. Totalmente.
totalmente. ¿Y estas conductas cuáles serían? ¿Qué conductas podríamos solucionar a través de esto? Mira, las conductas pueden ser en positivo o en negativo, porque nosotros vivimos en un mundo en que podemos jugar con ambos lados. O sea, es positivo que tú, por ejemplo, te pares todos los días temprano. Y para eso tienes que tener voluntad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, por ejemplo? Y llevamos al caso este. Una persona quiere pararse temprano todos los días, pero desgraciadamente por su trabajo o cuestiones, se le olvida que tiene que poner el despertador. Claro. Lo que hacemos es hacerle una especie de hipnosis y recordarle que todos los días tiene que poner el despertador. Es una forma de ayudarlo. ¿Sabe dónde se escucha bastante la palabra voluntad? Es cuando queremos empezar a hacer una dieta. Sí. ¿Verdad? Esa es la que yo no segunda tengo parte. la voluntad de hacer No, la dieta. todo el mundo tiene voluntad. Lo que pasa es que mucha gente no la ejerce. Pero ¿por qué la gente se refiere a no tengo voluntad? Mira, no es que no tengo voluntad, todo el mundo tiene voluntad, vuelvo y te repito. El caso es que es mucho más fácil decir, no voy a hacerla ahora porque voy a empezar mañana. Eso significa sencillamente un deseo reprimido. Quiero hacer, pero no lo voy a hacer. O sea, todo es en base a eso. Cuando nosotros tenemos la voluntad y tenemos el deseo y tenemos todo y lo llevamos a cabo, vemos el éxito. Si no, sencillamente jamás en la vida vas a poder arrancar nada. Es la ley de la atracción. Tú, todo lo que tú quieres lo puedes llevar a cabo siempre y cuando tu voluntad sea lo suficientemente fuerte para mantener todo el tiempo el mismo deseo. Claro que sí. Y es mucho más fácil agarrar y arrancar hoy día con un deseo y no colocarle toda su voluntad y tener 20 deseos explicados y después decir, es que la voluntad mía es floja. Claro. O sea, siempre le echamos la culpa a la voluntad y no es así. La idea es que cuando tú te vas a dedicar a algo y quieres lograr algo y tienes la voluntad de hacerlo, tienes que llevar la consecución. Si no, nunca vas a lograr nada. ¿Es igual el nivel de sugestión al aplicar esta técnica a personas adultas y jóvenes? Es normal siempre y cuando la persona tenga esa pequeña cantidad de concentración. Para eso también hay otra parte de la hipnosis que nos enseña a llevar a una persona a concentrarse un poquito más efectivo, a centrar su pensamiento en una sola cosa y no a devariar. ¿Podríamos decir que el nivel de madurez afecta en este tipo de decisiones? Pudiéramos decir que sí, pudiéramos decir que no. Yo he visto muchas personas adultas que son muy desvariadas y he visto muchos jóvenes que son muy concentrados. Todo depende de la educación de la persona. Hay muchas personas que no creen ni siquiera en su propia persona, en su propia voluntad, no se tienen confianza, falta autoestima. Todas esas personas tienen problemas. Cuando tú tienes falta de autoestima, tú no tienes voluntad, porque tú te dejas convencer por lo que dicen los demás. Acuérdate una cosa, toda persona es más fácil echarle la culpa a un tercero que echársela a sí mismo. Por lo tanto, cuando tú te vas a ver en un espejo y tú dices, yo quiero adelgazar, yo quiero adelgazar, yo quiero adelgazar, hasta que tú mismo te convences, pasa un tiempo. Viene otra persona y cuando tú estás diciendo, yo quiero adelgazar, dice, hey, gordito, ¿tú te crees de verdad que va a bajar? Entonces, inmediatamente tú empiezas a pensar, no voy a lograr lo que estoy diciendo. Entonces, automáticamente se paró la voluntad. Claro. La voluntad es solamente el derecho que tú tienes a escoger en hacer algo o no hacerlo. Eso es todo. Tiempo que tomaría una persona normal con este problema bajo un tratamiento hipnótico. Mira, esto yo pienso que una persona que de verdad desee cambiar su deseo de vivir en una forma más concentrada, más de voluntad, por decirlo así, con 2 o 3 sesiones tiene más que suficiente. Nosotros no somos el tipo de persona que nos gusta dar 6 meses, 1 año, no, nosotros no. Si tú a las 3, 4 sesiones no lograste eso, hay que empezar a ver el por qué tú no estás adaptándote al sistema. O sea, puede ser que haya otra razón. Entonces hay que buscar diferentes formas. Es interesante, ya la voluntad nuestra se nos está terminando. Como siempre, cortito, el cortito. tiempo es poco. Los Por eso temas que son trato muy de dar interesantes. concisas las preguntas No, y no, las respuestas. más que bien, creo que la gente entiende. Yo trato de hacer las preguntas lo más terrenalmente posible. Nos vamos a ir, nos vamos a despedir del programa contigo, Edmundo, y nos vemos en un próximo programa. Con ustedes, muchas gracias por sintonizarnos semana a semana. Nos vemos.